Ya van a disculpar. Como les iba diciendo, ¿no? ¿Para qué se utiliza una base de datos? No son una opción, ¿no? Como les estaba indicando, son una opción más preferida, mucho más aceptada por los desarrolladores, ya que estos propician propia naturaleza, como también propician un desarrollo de rápida adaptación a los requisitos, ya que esos requisitos son en constante cambio. Las bases de datos no SQL, como ya les había dicho y les había reiterado, permiten almacenar los datos de forma más intuitiva, como también de una forma mucho más fácil de entender. O también más cercana a la forma en que las aplicaciones utilizan los datos. No necesitan, en este caso, poder realizar muchas o varias transformaciones para cuando tengan que realizar el almacenamiento o cuando tengan que realizar alguna recuperación de información o recuperación de datos. Entonces, estos datos utilizados van usando interfaces API de NoSQL. Además, las bases de datos no relacionales al máximo. ¿Y cuánto aprovechan al máximo? Como ya les había avisado en otros temas, ¿no? La nube es donde se puede almacenar, ¿no? Se puede guardar la información. Si es que supiese el equipo o el disco duro de alguna avería. Entonces, la nube para poder evitar, en este caso, por completo el tiempo de inactividad. Entonces, es por eso que se usa, ¿no? Es mejor usar una base de NoSQL, especialmente para aquellas empresas que manejan bastante información y que les favorecen, ¿no? Para ese tipo de datos que manejan. Y vamos a hacer una comparación entre los relacionales y los no relacionales. Ya vamos a hablar un poquito de eso más a detalle, ¿no? Y ahora vamos a ver qué son las bases relacionales a una base de datos no SQL o no relacional. Empezamos con las que son relacionales o SQL. Estas bases de datos, ¿no?, se almacenan en objetos de bases de datos denominados tablas, es decir, toda la información que hemos ido creando en el XAMPP, ¿se acuerdan? Hemos realizado bases de datos, tablas, columnas, filas, todo eso estaba en tablas, se creaban tablas y columnas y así, ¿no? Lo importante en el XAMPP eran las tablas. Ahora, una tabla, ¿qué quiere decir? Que es una recopilación de entradas de datos relacionadas de constantes filas y columnas. Eso es cierto. Cuando usábamos el XAMPP, usábamos bastantes filas y columnas. Bueno, muchas tablas. Así en esas tablas existían columnas donde existían nuestros registros, donde había información, ¿no? Entonces, esta base de datos, ¿no? Las SQL, necesitan definir el esquema por adelantado. ¿A qué nos referimos con el esquema adelantado? A que todas las columnas, ¿no?, las columnas que creábamos y sus tipos de datos asociados se deben conocer de antemano, es decir, conocerse antes, para que las aplicaciones puedan escribir datos en la base de datos. También relacionales, también la información plaza múltiples de tablas, creando así entre ellas, ¿no? Cuando había claves foráneas o llaves, tenían una relación entre ellos
que entre ambas daban una información de una tabla con la otra información que necesitamos. En este caso, el más sencillo, se utiliza una clave para recuperar una fila. Si conocemos bien la clave, se va a poder recuperar una fila específica para que se pueda, en este caso, poder examinar, poder modificar. Es decir que las bases de datos las bases de datos relacionales, las SQL, se caracterizan más por las tablas y por el almacenamiento que no es masivo, ¿no? No guardan mucha información y se caracterizan por las tablas y también por, en este caso, su información ya tiene que estar hecho de antemano, ¿no? De eso es lo que se tratan las que sí son SQL. Ahora vamos a ver un poco de las que no son SQL, las no relacionales, frente a la base de datos relacional. Estos tipos de bases de datos que no son relacionales son todo lo contrario a las relacionales, en que en las bases de datos se pueden, en este caso, las bases de datos se pueden definir el esquema. En cambio, en las que sí son SQL, sí se tenía que definir ya de antemano su esquema, ¿no? En cambio, en las no SQL no es tan adelantado de obtener esa información, lo que significa que tiene, ¿no? Tener esta rápidamente. ¿Qué cosa? Definiendo el modelo de datos. Definiendo el modelo de datos. En este caso, aquellos datos que se encuentran sobre la marcha, ¿no? Cuando ya están en funcionamiento. Y en este caso puede ser adecuado para requisitos, ¿no? De negocio, en este caso de negocios específicos. Ya estén basados en gráficos, ¿no? Ya sea que estén basados en gráficos o orientados a columnas o que estén orientados a documentos o como un almacén de clave valor, ¿no? Eso es lo que se trata las bases de datos no SQL. Y también, ¿no? Las bases de datos están diseñadas específicamente, en este caso, para modelos de datos que son específicos, ¿ya? Y como ya les había dicho, ¿no? Tienen esquemas flexibles para poder crear las aplicaciones que hoy en día son modernas. Este tipo de bases de datos no relacionales son ampliamente reconocidas, como ya les había dicho, ¿no? Los desarrolladores prefieren las aplicaciones no relacionales porque son fáciles, ¿no? De desarrollar por su funcionalidad y el rendimiento que escala los bases de datos no relacionales, ¿ya? ¿Y cómo funcionan, ¿no? Las bases de datos no relacionales? Podemos decir que la base de datos no relacional utiliza una variedad de modelos de datos, ¿no? ¿Para qué? Para de esta manera poder acceder como también administrar datos. Este tipo de base de datos están optimizados específicamente para aplicaciones, ¿no? Que requieren grandes volúmenes de datos, como ya se había indicado. También
baja latencia, ¿no? Y modelos de datos flexibles. Lo que se logra, ¿no? Mediante la flexibilización de las no relacionales, en este caso de algunas de las restricciones, en este caso de coherencia de datos en otras bases de datos. Ya, a ver, también le podemos hablar, como ya les había mencionado, sobre la flexibilidad, ¿no? Que es una de sus características, y como también sobre su escalabilidad, ¿no? Que les había mencionado a un inicio. Y sobre todo, vamos a hablar sobre su alto rendimiento. Y como otro punto, vamos a hablar sobre su funcionalidad. Estos 4 puntos caracterizan a lo que es las bases de datos no relacionales. La flexibilidad de la NoSQL generalmente ofrecen esquemas flexibles que permiten, en este caso, un desarrollo mucho más rápido, como ya les había dicho, y como también es más iterativo, ¿no? Este modelo de datos, como les dije, es flexible, entonces hace que las bases de datos NoSQL hace que sean ideales, que sean perfectos para los datos que son semiestructurados, como también no estructurados. En cambio, las que son SQLs es todo lo contrario, tienen que tener una estructura, ¿no? Ahora podemos hablar sobre su escalabilidad. ¿A qué se refiere con eso? A que generalmente están diseñados para escalar, ya sean usando clusters que estén distribuidas de hardware, en lugar de escalar añadiendo servidores caros, ¿no? Y que sean sólidos sobre todo. En este caso, algunos proveedores de la nube manejan estas operaciones, pero lo manejan en segundo plano. Lo manejan como un servicio completamente administrado, ¿ya? Eso sería en cuanto a la escalabilidad. Ahora hablemos sobre lo que es su alto rendimiento. En este caso, los no relacionales está optimizada para datos específicos, para modelos de datos que son específicos y que tienen patrones de acceso que permiten un mayor rendimiento que en el intento de lograr una funcionalidad similar con base de datos relacionales, ¿no? Y en cuanto a su funcionalidad, ¿no? Las bases de datos no relacionales proporcionan altamente funcionalidades y tipos de datos que están diseñados específicamente para cada uno de sus respectivos modelos y datos. ¿Ya? Ahora, tenemos lo que es, ¿no? Y en la clase anterior les había mencionado los tipos de base de datos no SQL, ¿no? Y entre ellos se clasificaba el que era clave-valor, tipo de datos de documentos, los gráficos o grafos, y lo que también era en memoria. ¿Ya? Eso está en el tema anterior. Ahora, ¿qué vamos a ver en una imagen, ¿no? Que habíamos visto en el tema anterior? En una imagen explica más que las palabras. Entonces, aquí tenemos lo que es la diferencia entre las SQL y las no SQL. Ahí vemos, ¿no? Una imagen de una tabla. Eso es lo que caracteriza a los que sí son relacionales, ¿no? Están basadas en tablas. En cambio, las que no son relacionales no están basadas en tablas, sino están basadas en documentos. En este caso, las relacionales mantienen una estructura definida, tienen una estructura definida que no se puede saltar un paso, ¿ya? Entonces,
el diseño ya está hecho. Entonces, por eso que se tiene una estructura, ¿no? Previamente el diseño ya está hecho. En cambio, las no SQL, su estructura puede ser, en este caso, dinámica. Puede ser semiestructurada o que no tenga estructura, ¿no? En este caso es para base de datos orientadas a documentos. En cuanto a las relacionales, se diseñan ¿para qué? Para tener menor redundancia, ¿no? Para que no se esté repitiendo los datos, ¿ya? Y así evitar la mayor redundancia posible, ¿no? Así evitamos todo eso. Eso se caracteriza las relacionales. En cambio, que las no relacionales permite tener redundancia, puede repetirse las veces necesarias que sean, ¿no? De la información. Para eso, las aplicaciones que requieren datos consistentes, como son las relacionales, en este caso, sin dar posibilidad al error, ¿no? Por ejemplo, esa posibilidad de que dé un error es estrictamente para datos financieros. Y en cuanto a la no SQL, para aplicaciones que requieren grandes cantidades de datos y se puedan realizar las consultas. Y por último, como ya habíamos hablado sobre la escalabilidad, en este caso, las relacionales tienen una escalabilidad vertical, ¿no? Es una escalabilidad vertical donde se aumentan las prestaciones del servidor. Y en cuanto a la escalabilidad que ya les había indicado anteriormente, en este caso de la no SQL, son horizontales, que quiere decir que se agrega más servidores. Y aquí tenemos las bases de datos orientada a documentos. Ya vamos a ir hablando más sobre MongoDB, ¿no? Que nos dice que MongoDB, en este caso, es una base de datos no SQL, que está orientada a documentos, que se diferencia de las bases de datos relacionales. ¿Por qué se diferencia? MongoDB se diferencia por su flexibilidad y rendimiento. Esas dos características tiene MongoDB, ¿no? Y apareció a mediados de la década de los 2000, ¿no? A años 2000. MongoDB se utiliza para poder almacenar volúmenes y volúmenes y volúmenes de información y de datos. En cuanto a la diferencia de una relacional, que es la SQL, la tradicional, ¿no? En este caso, MongoDB no se basa en tablas y columnas. Los datos se almacenan como colecciones y documentos. En MongoDB ya no se dice tablas y columnas. En MongoDB es conocido por colecciones y documentos. ¿Para qué son los documentos? En este caso son pares de value key. ¿Para qué nos sirven? Como unidad básica de datos. Nos sirve como unidad básica de datos. Y las colecciones contienen conjuntos de documentos y funciones. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las colecciones existen documentos. Ya es como decirlo, registros, ¿no? Existen dentro de las colecciones documentos y funciones. En sí son el equivalente a las tablas en las bases de datos que sí son relacionales, ¿no? En las relacionales clásicas. Cada base de datos MongoDB contiene, en este caso, colecciones, ¿no? Ya vamos a ir conociendo a MongoDB. MongoDB, como les he dicho, no tiene tablas ni columnas, tiene colecciones y documentos, ¿no? Que a su vez contienen, ya les había dicho, documentos. En este caso, cada uno de estos es diferente y puede tener un número variable de campo. Es decir, que el tamaño y el contenido de cada documento también puede variar.
puede que haya esa posibilidad, ¿no? Y que también podemos decir que la estructura de un documento corresponde a la forma en que los desarrolladores construyen sus clases y objetos en el lenguaje de programación más utilizado. En general, las clases no son filas y columnas, sino que tienen una estructura clara, formada por pares de valor, que ya les había dicho. En este caso, los documentos no tienen un esquema predefinido, como ya les había dicho, ¿no? No hay un esquema definido. Y los campos también pueden añadirse a voluntad en cualquier momento. Este modelo de datos son disponibles en MongoDB. Todo esto se puede realizar en MongoDB, ¿no? En MongoDB no necesariamente tiene que haber una estructura definida y los campos se pueden añadir a cualquier momento. ¿Ya? Eso pasa en MongoDB. MongoDB facilita la presentación de relaciones jerárquicas u otras estructuras complejas. Otra característica importante de MongoDB es la elasticidad de sus entornos. En este caso, muchas empresas tienen clústeres de más de 100 nodos. ¿Para qué? Para que estas bases de datos que contienen millones y millones de documentos, y eso favorece a las instituciones, empresas, demás. Entonces, ¿no? Ya estamos hablando más aquí sobre MongoDB. Ahora aquí vamos a hablar un poco sobre MongoDB y el sistema de gestión de bases de datos no relacionales. ¿Cuál es la diferencia entre MongoDB y el sistema de gestión de bases de datos no relacionales? Hay muchas diferencias que son importantes entre estos dos, ¿ya? Como ya anteriormente hemos mencionado, los datos no se almacenan en tablas, ¿no? Eso es una diferencia, sino en colecciones de documentos. Estos documentos, ¿qué hacen? Sustituyen a las filas, ¿no? Estos documentos sustituyen a las filas. A ver, les puedo dar un ejemplo. Por decir, creamos una base de datos, instituto, eso sería la base de datos. ¿Cuál sería la colección? Alumnos. A eso se llama, es decir, en las relacionales teníamos nosotros a la tabla alumnos. En este caso, en MongoDB se llama colección, ¿no? Lo llamamos colección. Y lo que está dentro de la colección se llama documentos. En cambio, cuando usábamos las relacionales, le llamábamos tabla. Y dentro de las tablas teníamos registros, ¿no? Información y datos. En este caso es documentos, lo que se llama, ¿no? Lo que sustituyen a las filas de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. ¿Contienen campos de pares? Sí, pero son de valor clave, que en este caso lo sustituyen, ¿no? A su vez lo sustituyen a las columnas, ¿no? También la integridad de los datos. No es una restricción en MongoDB. Los datos no necesitan ser normalizados, ¿no? Como se normaliza para los relacionales. Antes de su uso en un sistema de gestión de bases de datos relacionales, esto es una ventaja. Esta sería en sí una diferencia y como tener una ventaja real, ya que la restricción de normalización, ¿no?, puede degradar el rendimiento de medida que la base de datos crece, ¿no? Esas serían las diferencias que en las relacionales llamamos tablas y columnas. En cambio, en las no relacionales como MongoDB, los conocemos como colección y documentos.
Y en cuanto a la estructura de MongoDB y sus componentes, en este caso, MongoDB se caracteriza en varios componentes principales. En primer lugar, el ID. En este caso, es un campo obligatorio para cada documento. Representa un valor único y puede considerarse como la clave principal del documento. ¿Para qué? Para poder identificarlo dentro de la colección. Y como como parte de sus componentes tenemos lo que es un documento, que es el equivalente a un registro en una base de datos, ¿no? En una base de datos tradicional. ¿Se compone de qué? De campos, de nombres y valor. Cada campo es una asociación entre un nombre y un valor. Es similar a una columna en una base de datos relacional. Aquí vamos a hablar sobre la arquitectura. La arquitectura, bueno, continuando, ¿no? Con lo que era su arquitectura, tenemos aquí 3 puntos más. Anteriormente hemos mencionado 2. Otro de sus componentes es una colección, es un grupo de documentos de MongoDB y se corresponde con una tabla creada con cualquier otro tipo de sistema de gestión de base de datos relacionales, como por ejemplo el Oracle o MS o SQL. En este caso, en una base de datos relacional no tiene una estructura predefinida, ¿no? La arquitectura, en cuanto a su estructura, no está definida. Entonces, una base de datos es contenedor de colecciones, al igual que un sistema de gestión de base de datos. Es un contenedor de tablas, en este caso para las bases de datos relacionales. Cada uno tiene su propio conjunto de archivos, en este caso en el sistema del archivo, ¿no? En este caso su servidor MongoDB puede almacenar múltiples bases de datos, ¿no? Por último hablamos sobre JSON, JavaScript. Es un formato de texto plano que para expresar sus datos estructurados pues está soportado por muchos lenguajes de programación. Ahora vamos a hablar sobre el MongoDB. Vamos a ver un video sobre la descarga, luego sobre la instalación y posteriormente verifica si MongoDB está instalado bien o no. Yo les muestro el video porque yo al momento de instalarlo en mi equipo ha tardado un buen momento, la cual que si voy a realizarlo en este momento vamos a perder el tiempo. El video que les voy a mostrar es corto y ahí muestra paso a paso lo que hay que hacer. En este momento les muestro el video. Y luego de ver el video vamos a hacer un ejercicio. Punto 0.3 y la que yo me instalé, ¿no? Al momento de instalar hay que tomar en cuenta que hay que instalarse la última versión para que no haya ningún problema. Y aquí en el video lo que instalé es la versión 6.0.3 y la mía es la 6.0.6, no hay mucha diferencia. Ya lo primero que va a hacer aquí es ingresar al buscador de Google y de ahí va a ir realizando lo que es la instalación y la descarga de MongoDB. En su motor de búsqueda vamos a escribir MongoDB Community, que es la versión para descarga y trabajar en este tipo de base de datos. Una vez allí en el portal de MongoDB seleccionamos la versión, en este caso es la versión 6.0.3, plataforma Windows y el paquete MSI o zip, cualquiera de las dos. En este caso escogemos MSI, damos un tiempo para que se descargue, un tamaño de 482 esta versión. Una vez descargado MongoDB, vamos a proceder a instalar. Verificamos la instalación. Para la instalación damos doble clic en el archivo que acabamos de descargar.
Damos unos segundos mientras empieza a ejecutarse esta herramienta. Prepara la instalación, nos da la bienvenida a la instalación. Procedemos a dar en el botón Next o siguiente para que continúe con la instalación de este motor de base de datos no relacional MongoDB. Aceptamos los términos de la licencia, continuamos presionando el botón Next. Damos en la versión completa, es decir, que corremos el servicio una vez termine la instalación. Damos siguiente, aceptamos la instalación de MongoDB Compact, que es la interfaz donde se va a ejecutar de manera visual la administración de las colecciones. Damos un tiempo mientras se comienza a instalar. En este momento se está instalando MongoDB, tanto la versión, es decir, el ejecutable, como también la interfaz MongoDB Compact. Esperamos un tiempo dependiendo de la velocidad de su equipo para continuar con la instalación. Una vez termina la instalación, hace la verificación y el sistema automáticamente pone en ejecución MongoDB Compact, que es la interfaz gráfica. Se indica el servidor y el puerto 27017 de donde se está conectando al motor de base de datos. Verificamos si MongoDB se instaló bien o no, pero antes de ello vamos a descargar MongoDB o Mongo Shell, que es la interfaz de consola. Luego creamos una carpeta de configuración, data y las variables de entorno. Comenzamos a usar MongoDB. Verificamos la instalación donde el ejecutable está en archivos de programa MongoDB Server 6 y la subcarpeta bin. Descargamos la herramienta para consola que está en la misma parte donde descargamos anteriormente. Vamos a Tools, que es herramientas, y MongoDB Shell. Está en la versión 1.6.1, la plataforma Windows y el paquete zip. Damos la descarga, no toma mucho tiempo. La descargamos y descomprimimos el archivo donde contiene MongoDB Shell, que es la interfaz para ejecutarse en modo consola. Damos un doble clic o extraer todo. Examinamos o extraemos. Al extraer la carpeta, abrimos la carpeta que se extrae, abrimos la subcarpeta bin y ahí está el ejecutable mongosh.exe. Copiamos este archivo. Al copiar este archivo lo ubicamos en la carpeta donde están instalados los archivos del servidor Mongo, que es en archivos de programa Mongo Server 6 y bin, y pegamos mongosh.exe. Ahora vamos a crear la carpeta data y la subcarpeta de en el directorio C. Entonces procedemos a nueva carpeta, damos el nombre de data, damos un doble clic en esta carpeta que acabamos de crear y creamos la subcarpeta DD. Ahí es donde se van a guardar archivos de la configuración de la ejecución del motor MongoDB. Una vez creada la subcarpeta, procederemos a crear las variables de entorno. Para ello, entonces nos vamos a ejecutar y buscamos la configuración avanzada del sistema. Allí ubicamos en esta ventana las variables de entorno que están en la parte inferior. Vamos a dar en el botón editar, pero no sin antes copiar la ruta completa donde está el ejecutable de MongoDB. Entonces copiamos la ruta, en la parte superior, copiar. Ahora vamos en editar, damos ahora en el botón nuevo y pegamos la dirección donde está MongoDB. Verificamos y vamos a crear una base de datos de prueba. Creamos la base de datos colegios y creamos una colección llamada profesores. Verificamos, efectivamente está. Ahora vamos a insertar un documento. Para ello, borramos lo que nos propone en este momento. Vamos a crear dos objetos. El primero separado por una coma y el segundo
Entonces, abre y cierra también las llaves. Esos son los registros que vamos a poner. Dos registros con 3 campos, diríamos, en las tablas de datos relacionales. El ID profesor 1, la edad 43, nombre Jorge Escobar. El ID profesor 2, edad 28, nombre Alberto Hernández. Y presionamos el botón insertar. Si todo va bien, quedará insertado esos dos valores dentro de esta colección. Efectivamente, miramos allí que se creó un campo adicional que es el ID. Ahí está en formato JSON y el formato. Como pueden ver, hasta aquí el video nos enseña cómo descargar, ¿no?, lo que es la aplicación de MongoDB. Y una vez instalada todo, realiza un breve ejercicio que lo vamos a realizar en este momento. Ya, aquí tenemos lo que es nuestra interfaz gráfica, ¿no? Tenemos que hacer el corrido de MongoDB en su interfaz gráfica y en la interfaz de consola. Vamos a crear aquí lo que es una base de datos, lo vamos a llamar colegio. Mira, la base de datos se va a llamar colegio. Y aquí vamos a poner el nombre de la colección, ¿no? Ya les he dicho que aquí ya no hay nombre de tabla, sino se los llama colección. Y esto se va a llamar profesores. Y creamos, ¿no? Y como pueden ver, en esta fila Accumulation muestra, ¿no?, lo que aquí está en nuestra base de datos, colegio, con su colección profesores. Y lo que vamos a ir ingresando, cada dato dentro de esta colección, se llama documento, ¿no? Lo que nosotros llamábamos, era tablas, ¿no? En este caso, profesores sería como tablas, y dentro de esas tablas teníamos lo que era registros, pero, o filas, columnas, ¿verdad? Pero aquí es colección, en este caso profesores es colección, y los datos que vamos a ingresar dentro de esta colección se llama documentos. Y aquí podemos ver que se ha realizado la creación, ¿no? Podemos ver ahora vamos a ir a crear esto desde la consola, ¿no? Vamos a poder crear desde la consola. Aquí tenemos uno que he estado realizando, que era instituto, con su colección estudiante. Crear una nueva colección. Aquí están, ¿no? Aquí están todas nuestras bases de datos. Admin, config y local es por defecto que tiene nuestro MongoDB. Hemos creado en este caso es. Ahora vamos a crear en la interfaz de hola. Para poder ingresar a la consola, ¿no? En este caso, decimos lo siguiente. MD. Escribimos MongoDB, Mongo Shell, en este caso SH. Nos va a hacer la conexión, ¿no? Ahí está corriendo, está con una IP
127.0.0.1 con su puerto 27017. Aquí vamos a ir realizando los ejercicios. Pero aquí no me muestra, ¿no? Para poder insertar dentro de colección, dentro de la colección vectores, información. Ya, aquí está. Dentro de esto vamos a poder ingresar lo que es documento, ¿no? Nos vamos a insertar documento. Y aquí nos muestra una parte de lo que es su interfaz para poder ingresar el documento, ¿no? Aquí vamos a ingresar datos. Que eliminamos lo que no nos favorece. Vamos a ir ingresando. Ahí se abre, llave. Aquí tenemos una llave donde vamos a ingresar todos los datos. En este caso, vamos a ingresar lo que es el ID de profesor, ¿no? Siempre entre comillas. Dejamos un espacio de la comilla y agregamos dos puntos, un espacio, en este caso su ID de profesor va a ser 1, coma, luego ingresamos al siguiente documento, que es la edad. La edad. Salimos, espacio, dos puntos, vamos a poner 43, espacio, no hay que olvidarse del espacio, coma, luego las comillas, y agregamos ahí nombre del profesor, espacio, dos puntos, Jorge Escobar, vamos a poner ese nombre, Jorge Escobar. Luego cerramos con una llave, ponemos una coma. Luego en la tercera línea agregamos un segundo registro. De igual manera, lo mismo de arriba. ID, profesor, dos puntos, su ID va a ser el 2, coma, su edad va a ser de 28. 28, hace los puntos. Acá. Y ya vamos ingresando el documento, ¿no? Los documentos estos. Edad, 28, coma, comillas, nombre, espacio, dos puntos, comillas, y pondremos Alberto Hernández. Alberto Hernández. Cerramos lo que es la llave, el corchete. Aquí se nos ha corregido.
aquí. Y aquí arriba ponemos extra. Eso. Eliminamos. Una vez terminada, ¿no?, de insertar el documento, aquí hay una opción que nos permite insertar estos dos documentos y veremos cómo nos resulta. Y como vieron, nos ha resultado un buen trabajo, ha ingresado, ¿no? Ahí está, nombre, Jorge Escobar, edad y el ID del profesor, al igual que el segundo documento, ¿no? Podemos verlos en forma de tabla, ¿no? Lo podemos ver si es necesario. Aquí tenemos lo que es el JSON y aquí tenemos lo que son los datos de JSON. Bueno, ahora, una vez obtenido esto, podemos verificar en la consola para ver que está bien también, ¿no? Que mediante la consola también nos tiene que resultar. Nos vamos a CMD. Ya estamos ahí, ¿no? Hemos hecho con CMD. Hemos ingresado lo que es Mongo SH. Ahora vamos a ver qué base de datos tenemos en nuestro MongoDB. Para eso vamos a ingresar lo que es el show DBS. Y al ingresar esto nos va a mostrar las bases de datos que están en MongoDB. Y como pueden ver, aquí está, ¿no? Colegio. ¿Qué te quiere decir? Que está bien. Entonces el ejercicio que hemos realizado está correcto. Ahora, aparte de ver, ¿no?, la base de datos que hemos creado, podemos también ver lo que son sus colecciones, ¿no? Para ver si hay o no hay. Entonces, vamos y agregamos show table. Similar, ¿no? Y nos va a mostrar qué colecciones tiene esta base de datos. Nos quiere mostrar. Mira. Entonces haremos así. Este US nos permite tanto abrir una base de datos como crear una base de datos en la consola. Pero en este caso vamos a abrir nuestra base de datos que es colegio, ¿no? Para poder ver cuántas colecciones hay. ¿No? Nos dice que sí, en nuestra base, en MongoDB existe una base de datos que se llama colegio. Ahora yo quiero ver cuántas colecciones tenemos en esta base de datos. Entonces ingresamos show tags. Vemos que nos resulte. Aquí está. El ejercicio nos está resultando. Aquí dice cuántas, bueno, aquí dice tablas, ¿no? Pero en MongoDB se llama colección. Entonces, tenemos nuestra base de datos colegio. Y dentro de esta base de datos tenemos una colección llamada profesores, ¿no? Tenemos lo que es nuestra colección de profesores. Ahora vamos a ver los datos de esta base de datos, ¿no? De colegio y de profesores, ¿cuántos profesores tenemos registrados? Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar db.profesores
db profesores punto fin, paréntesis, punto y coma. Veremos qué tal nos resulta. Y correctamente, ¿no? Aquí está. Hemos podido ver sobre esa base de datos, que es colegio, la información que tienes, los documentos que tienes registrados en esta colección. Y vamos a realizar una comparación. Miren, logran ver, dice, ¿no? Nombre, Jorge Escobar, edad 43 igual 43, su ID de profesor es 1, y acá también. Y de igual manera, el segundo nombre, ¿no? Alberto Hernández, edad 28, ID del profesor 2. Entonces, aquí en la consola hemos llamado a esta base de datos, ¿no? Para ver, y vemos que sí está correctamente escrito y que sí, al llamarlo, nos resulta. ¿No? Eso sería un ejemplo. Ahora vamos a hacer un ejemplo, pero vamos a crearlo desde la consola y ya no desde la interfaz. Podemos hacer, seguimos en lo que es la base de datos DB. Ahora, ¿cómo podemos eliminar? Primero eliminaremos esta base de datos. La eliminación de esta base de datos es con drop. Ya anteriormente habíamos usado lo que es el drop, ¿no? La consulta drop. Entonces vamos, hacemos db, ponemos db.drop mayúscula database. Dos puntos, perdón, paréntesis, ¿qué quiere decir? Que vamos a eliminar, ¿no? Al ingresar db, he querido saber, ¿no? En qué base de datos estoy, en este caso es colegio. Entonces, ¿qué? A su vez, ya que estoy dentro de esta base de datos, quiero eliminar toda la base de datos. ¿Cómo hago eso? Ingresando drop data base. Y enter. No quiere eliminar. ¿En qué nos estamos equivocando? Está bien, db, ya. Es punto aquí. Db punto, me equivocamos, drop database. Y pueden ver aquí, dice que sí se ha eliminado una base de datos llamado colegio. ¿Y cómo verificamos que se ha hecho esa operación? Venimos acá y refrescamos el MongoDB. Y como pueden ver, aquí ya no existe nuestra base de datos colegio. Aquí ya no hay la base de datos colegio, lo hemos eliminado, ¿no? Ya. Ahora vamos aquí a intentar crear una base de datos desde acá. Ponemos CLS para limpiar la pantalla. ¿No? Y se ha quedado con colegio. Eso ya por defecto, ¿no?
Entonces ingresamos. Ya les había dicho que us es para abrir o crear. Entonces ponemos us, vamos a poner un espacio, digamos sec, barra baja, instituto. Sec instituto. Y presionamos Enter. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que sí se ha creado una base de datos instituto. Que también podemos crearle una colección. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de instituto, vamos a poner lo que es debe primero, ¿no? Para ver en qué base de datos estamos. Entonces, que estamos en la base de datos instituto. SEC instituto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear una colección dentro de la base de datos SEC instituto. Create colección. Colección. Entre paréntesis. Como docente. Nos muestra un error. ¿Cuál puede ser el error? Quiere crear lo que está por demás. Sí, aquí nos hemos tenido un error. Es create ya no agregamos lo que es dentro del paréntesis docente. Ese ha sido el error. Ponemos una colección, ¿no? Creamos. No quiere. ¿En qué me estoy equivocando? A ver. ¿Qué puedo estar equivocando? Y a ver. Ya. Este es el error. Y colección. No era paréntesis, es llaves. Y dentro de esto vamos a poner lo que es docente. Docente, no nos olvidemos de las comillas. ¿No? Y ahí debería de nos muestra un error. ¿Cuál puede ser el error? Sí, estamos creando. Primero llamaremos si existe la base de datos. Instituto. Entonces utilizamos show db. Show dbs. Aquí está, ¿no? Como podemos ver, se ha creado correctamente la base de datos que es instituto. Pero estoy queriendo crear una colección dentro de esta base de datos, pero no me quiere resultar. ¿Cuál puede ser el error? Estamos en el instituto, hemos creado la base de datos. ¿Qué puede faltar? A ver, haremos este intento más.
create. Primero veremos qué base de datos está. Estamos en instituto. Ya, ahí estamos bien. Luego agregamos lo que es create. Debería de. Eso debería de resultar. No me quiere correr. ¿Qué puede estar errando? Y esto. No, aquí dice, ¿no? Crear database, creación de una colección llamada docente. Un estudiante debería de andar. Ahora sí. No, ahora sí, no se ha resultado. Sí, se ha creado una colección en la base de datos instituto. Vamos a verificar eso en nuestra interfaz gráfica. Vamos a actualizar y aquí está, instituto docente. Se ha creado correctamente, ¿no? Ambos. En la siguiente clase vamos a realizar otros ejercicios. Ya vamos a seguir creando base de datos con sus colecciones y sus documentos. Aquí solo hemos visto por el momento más sobre la creación de base de datos y su colección. En la siguiente vamos a ir creando más documentos dentro de lo que es la colección. Nos vamos a ir ayudando con la aplicación que usábamos, que en este caso era ¿qué programa? Mucaru. Vamos a hacer con la aplicación que es Mucaru, vamos a usar para realizar estos llenados, ¿no? De base de datos. ¿Ya? Hasta aquí la clase de hoy, chicos. Vamos a continuar la siguiente clase. Voy a llamar lista.